Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy jueves 2 de abril de 2026 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, para entregarles el resumen de las noticias a nivel local, nacional e internacional, como siempre de lunes a viernes. A partir de las 10:30 les entregamos lo más reciente en cuanto a información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. Vamos con los titulares. SDI aclara lista de productos que pasan del 0% al 15% de IVA. Un segundito. Listo. ¿Cómo consultar si recibe un bono en Ecuador? Guía paso a paso para abril de 2026. Estaremos viéndolo más adelante. Quienes usen grillete deberán pagarlo, advierte el ministro John Reinberg. Fuerte temblor se sintió en la frontera de Ecuador y Perú en la madrugada del 2 de abril. Decomisan cerca de 22,000 aletas de tiburón en el aeropuerto de Guayaquil. Astronautas de Artemis II inician una histórica misión de la NASA a la Luna. Trump promete terminar pronto el trabajo en su ofensiva contra Irán. Y finalmente, activistas por los derechos de los animales chocan contra un pesquero frente a las costas de la Antártida. Esta es la información que tendremos a continuación en este informativo nacional. Vamos a estarla desarrollando. No olviden que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, Gloria Visión TV, estopensamos.com y Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario a este informativo nacional. Dicho esto, iniciamos con el desarrollo de las noticias. Cerca de 60 productos que habían sido ubicados en una zona gris en la que se beneficiaron del pago del impuesto al valor agregado IVA del 0%, ahora pasarán a pagar el 15% según dispuso el Servicio de Rentas Internas SRI en su circular número NAC DGE CCG C26 00002. El experto tributario Freddy Ceballos puntualizó que en la circular del SRI no se establecen nuevos impuestos, pues para esto haría falta una reforma legal, sino que se deja claro cuáles productos que no son naturales, que no son de fabricación nacional y que no integran la canasta básica, deben pagar el 15% de IVA. Lo que se está haciendo es aclarar la correcta aplicación del IVA a los productos alimenticios, sobre todo los que son consumidos por personas con poder adquisitivo y que no tienen por qué pagar un IVA del 0%. Estos productos, por una falta de claridad, no estaban grabando, recalcó el experto. Para el analista tributario Pablo Villegas, existen productos ahora considerados con un IVA del 15% que no son fácilmente identificables para la ciudadanía. Este es el caso del pan. El pan, con una mínima modificación, deja de ser consumo popular y pierde el beneficio del IVA del 0%. En este caso, el ente que tiene la última palabra no es el SRI, sino el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEM, que establece que el pan de consumo diario solo puede tener harina de trigo, agua potable, levadura y sal. Además, su procesamiento debe ser simple. Si tiene algún tipo de enriquecimiento, dulce o fabricación especial, deja de ser pan que no paga IVA. Textualmente dicen: llevamos un caso de consulta ante el SRI sobre el pan de dulce,
que no deja de ser simple, pero la norma del INEM es clara: el azúcar adicional le quita la calidad de pan popular y debe pagar IVA. Pero en casos como el panettone, pan especial con gotas de chocolate, tiene IVA del 0%, entonces el SRI se contradice, afectando a unos y beneficiando a otros, recalcó el experto. Villegas puntualizó que tampoco es fácilmente identificable si se paga el 0% o el 15% en otros productos, como los fideos, y en los que actualmente es complicado encontrar unos que no tengan algún enriquecimiento o que no sean precocidos, es decir, prácticamente todos pasarían a pagar IVA más alto. Hay temas que no son tan fáciles, dice textualmente, no son tan fáciles de ver, y el SRI se está aprovechando para decir esto tiene el 15% cuando hay la duda. Esto se resuelve ante un juez porque no deja de ser una interpretación, aunque sea la del SRI, que, como la voz de la Administración Tributaria, cree que no debe ser objetada, señaló Villegas. Para el experto, en esta categoría también entra la pulpa de fruta, que según el criterio jurídico tiene una alta probabilidad de ganar un proceso ante el SRI para que se le devuelva al 0% del IVA, pues al ser triturada, congelada y empaquetada no la convierte en procesada. En su circular, el SRI incluyó productos alimenticios de origen agropecuario en estado natural que pasarán a pagar el 15% del IVA. Entre estos están pulpas, jugos de fruta procesados, infusiones de té o de hierbas, carnes sometidas a procesos de cocción, precocción, aderezado, adobado, marinado, desmechado, sazonadores, tofu y queso de soya. Además, en el listado se incluyó a la leche importada y la de producción nacional deslactosada, descremada, semidescremada, saborizadas, enriquecida o fortificada con vitaminas minerales u otros, crema de leche, leche condensada, evaporada, dulce o manjar de leche, suero de leche, nata pasteurizada o sometida a procesos que modifiquen su estado natural. Por último están los panes que no son de consumo popular: pasteles, cupcakes, pancakes, muffins, suspiros, merengues, obleas, postres, pan de molde, apanadura, empanadas, pan de yuca, tostadas, fideos instantáneos o precocidos, atún importado o que contenga algún tipo de combinación. Desde el sector productivo se emitieron pronunciamientos en contra de la medida adoptada por el SRI y se pidió que se instalen mesas de diálogo para analizar la posibilidad de revertir la decisión. La Federación Nacional de Cámaras Industriales del Ecuador, junto a la Cámara de Industrias de Guayaquil, manifestó su preocupación frente a la reciente circular del SRI sobre la aplicación del IVA en productos alimenticios. El pronunciamiento advierte que esta disposición introduce criterios no contemplados en la ley, especialmente en productos como lácteos y pan, generando interpretaciones restrictivas. Desde la Cámara de Comercio de Quito se pidió que se promuevan espacios de diálogo técnico, pues la medida afectará a la cadena logística y al sector productivo y, como consecuencia, a los ciudadanos. Exactamente, los ciudadanos son los que vamos a vernos afectados debido a estos cambios que hace de manera autoritaria el SRI. Por interpretaciones se está llevando a cabo esta alza del IVA a productos que considero yo que sí son de primera necesidad, sin importar
que simplemente tengan dulce, o personas que consumen leche deslactosada por salud. Ya lleva un proceso esta leche, pero no quiere decir que son personas que tienen poder adquisitivo, simplemente compran este tipo de leche porque necesitan consumirla y no pueden consumir la leche entera. Es una contradicción bastante irrisoria, la verdad. Vamos a ver qué sucede. Espero que actúen en favor del bolsillo de los ecuatorianos. Seguimos con el desarrollo de las noticias. Esta primera nota la hemos leído de elmercurio.com.es. Y ahora, teleamazonas.com nos dice cómo consultar si recibe un bono en Ecuador. Aquí hay una guía paso a paso para abril de 2026. En Ecuador, miles de ciudadanos acceden mensualmente a bonos y pensiones sociales entregados por el Ministerio de Inclusión Económico y Social, MIES. Estos beneficios económicos están dirigidos principalmente a personas en situación de pobreza, adultos mayores sin seguridad social y personas con discapacidad. Para abril de 2026, el gobierno mantiene activa la entrega de estas ayudas según la proforma presupuestaria de este año. El Estado destinará más de 1.429 millones de dólares a transferencias sociales permanentes. De ese monto, el mayor rubro corresponde al bono de desarrollo humano con una asignación superior a los 700 millones de dólares. El MIES tiene un sistema en línea para que los usuarios verifiquen si son beneficiarios de estos bonos. ¿Cuáles son los pasos para verificar si soy beneficiario o no del bono? Primero hay que ingresar al portal web del MIES, ir al menú Servicios, seleccionar Servicios en línea, escoger la opción Consulta usuarios, bonos y pensiones, validar el CAPTCHA diciendo no soy un robot, ingresar el número de cédula, digitar el código dactilar ubicado en la parte posterior de la cédula, completar los datos de contacto solicitados, hacer clic en buscar para conocer si es beneficiario. El sistema mostrará automáticamente si la persona accede a algún bono o pensión vigente. Entre las transferencias activas constan bono de desarrollo humano, que son $55 mensuales para familias en situación de pobreza, bono de desarrollo humano con componente variable entre $55 y $150 según el hogar, la pensión para adultos mayores de $50 mensuales para quienes no tienen seguridad social contributiva, pensión Mis Mejores Años, que son $100 mensuales para mayores de 65 años, pensión para personas con discapacidad, $50 mensuales del 40% o más, bono Joaquín Gallegos Lara de $240 mensuales para casos de discapacidad grave o enfermedades catastróficas, bono de los 1.000 días, que son $50 para apoyar a la madre desde el embarazo hasta los 2 años de vida del menor. Los beneficiarios reciben el pago de acuerdo con el último dígito de su cédula en puntos autorizados cercanos a su domicilio, como tiendas del barrio o corresponsales no bancarios. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias. Esta información la hemos obtenido gracias a teleamazonas.com y ahora metroecuador.com.es nos dice que quienes usen grillete deberán pagarlo, advierte ministro John Reinberg. El uso de grilletes electrónicos en Ecuador tendrá un cambio significativo en las próximas semanas. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció que las próximas personas procesadas que accedan a esta medida cautelar deberán asumir el costo del dispositivo, lo que representa un giro en la política de seguridad y justicia, en el que lo use
tendrá que pagar, afirmó el funcionario al justificar que el Estado no debe cubrir los gastos derivados de personas que enfrentan procesos judiciales. Un cambio en el sistema de medidas cautelares. Los grilletes electrónicos se utilizan como la alternativa a la prisión preventiva, principalmente en casos de delitos menores, permitiendo que los procesados permanezcan en libertad bajo monitoreo. Sin embargo, con la nueva medida, el usuario deberá pagar el costo del dispositivo. Si no puede asumirlo, permanecerá en prisión. El Estado dejará de financiar este sistema. Según el ministro, esta decisión responde a la necesidad de optimizar recursos públicos y reforzar el control sobre las personas procesadas. Reinberg también informó que se prevé que la importación de alrededor de 5.000 nuevos grilletes electrónicos adquiridos a empresas internacionales especializadas. Estos dispositivos incorporarán mejoras claves, como una mayor seguridad y menor vulnerabilidad, tecnología más moderna, eliminación de la necesidad de retirar el grillete para cargarlo. Este último punto busca solucionar una de las principales debilidades del sistema actual. El anuncio se produce en medio de cuestionamientos al funcionamiento de los grilletes electrónicos en Ecuador. Uno de los casos más visibles fue el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuyo dispositivo registró múltiples alertas, según un informe del Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI. Entre las fallas reportadas se identificaron pérdida de conexión, baja batería y alertas por retiro de la pulsera. Aunque el SNAI señaló que muchas de estas alertas respondían a fallas técnicas o reemplazos del equipo, el caso evidenció limitaciones en el sistema. El gobierno busca con esta medida reducir el gasto público en dispositivos electrónicos, mejorar el control y seguimiento de los procesados, modernizar el sistema con tecnología más eficiente. Según Reinberg, la incorporación de nuevos equipos permitirá dejar atrás los problemas registrados en el sistema actual. Vamos a ver qué sucede, aunque por lo pronto creo que sí es verdad que se debe pagar para este uso del grillete, porque si no quiere tomar la prisión preventiva, bueno, pague por el aparato electrónico que reemplazará esta prisión preventiva. Sí, bien, por ahí 50-50. Metro Ecuador también nos indica que hubo un fuerte temblor que se sintió en la frontera de Ecuador y Perú la madrugada del 2 de abril. Un nuevo temblor en Ecuador se registró este jueves 2 de abril de 2026 a las 3:30 en la madrugada en la zona fronteriza con Perú y fue percibido en varias localidades de la provincia de Loja. Según los reportes oficiales, el sismo ocurrió a 44 kilómetros del cantón Macará, una zona cercana al límite internacional. Sin embargo, el epicentro se ubicó en territorio peruano, específicamente en Sullana, provincia de Piura. Las entidades de monitoreo sísmico de ambos países reportaron cifras ligeramente distintas. El Instituto Geofísico de Perú indicó una magnitud de 4.3 en la escala de Richter y el Instituto Geofísico de Ecuador registró una magnitud de 4.1. Aunque la diferencia es mínima, ambos coinciden en que se trató de un sismo de intensidad moderada, suficiente para ser percibido por la población. Continuamos y cuéntenme en los comentarios si ustedes sintieron el temblor. La verdad, yo no. Teleamazonas.com nos indica que decomisan cerca de 22.000 aletas de tiburón en el aeropuerto de Guayaquil. Cerca de 22.000 aletas de tiburón fueron decomisadas en el aeropuerto de Guayaquil cuando iban a ser enviadas a Kuala Lumpur
en Malasia, según informó este jueves 2 de abril de 2026 la Policía Nacional. La mercancía ilegal fue hallada durante una inspección de la unidad canina de la Policía Nacional a 75 bultos que habían sido declarados como buche de pescado. Durante el procedimiento se detectaron inconsistencias en el contenido declarado, identificándose estructuras de forma triangular con características compatibles con aletas de especies marinas. Al inspeccionar los bultos, los agentes advirtieron que estos paquetes tenían aletas de tiburón, por un número total de 21.897, sin contar con los permisos habilitantes correspondientes. Tras las verificaciones, se estableció que la exportación no contaba con los permisos habilitantes, incluido el permiso CITES, lo que configura una presunta infracción a la normativa ambiental vigente. Y ya en el ámbito internacional, Euronews.com nos indica que astronautas de Artemis 2 inician una histórica misión de la NASA a la Luna. Tras varios retrasos, incluidos meses de aplazamientos por fugas de combustible de hidrógeno detectadas en pruebas de cuenta atrás anteriores, la NASA ha lanzado por fin su primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. 4 astronautas despegaron el miércoles 1 de abril a bordo de Artemis 2, lo que marca el regreso de la humanidad a la exploración del espacio profundo y el primer viaje tripulado alrededor de la Luna desde la era Apolo. El cohete Space Launch System de 22 pisos de altura despegó desde el Centro Espacial Kennedy ante decenas de miles de espectadores. Las multitudes abarrotaron las carreteras y las playas a los alrededores en escenas que recordaban a los lanzamientos lunares de Apolo en las décadas de 1960 y 1970. Estas son algunas de las imágenes más espectaculares de este histórico lanzamiento. Ahí estamos viendo a los tripulantes de esta nave de la NASA, los astronautas Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch, salen del edificio de operaciones y verificación camino a la plataforma de lanzamiento 39B antes del despegue de Artemis 2. Acá tenemos más imágenes. Vemos a los empleados de la NASA que reaccionan mientras la tripulación Artemis se dirige a la plataforma de lanzamiento que ya habíamos indicado en la imagen anterior. Por otra parte, estamos viendo ya el cohete SLS, Space Launch System, Artemis 2 de la NASA con la nave Orión, que despega desde el Centro Espacial Kennedy el miércoles 1 de abril de 2026. Por acá tenemos otra imagen donde se deja ver a los espectadores que observan el puente A, Max Brewer, del despegue del cohete lunar Artemis 2 de la NASA. Ahí podemos observar, por aquí ya va el cohete y aquí están las personas viendo cómo ha despegado y va a salir del planeta Tierra. En esta histórica misión lleváis con vosotros el corazón de este equipo de Artemis, el espíritu audaz del pueblo estadounidense y de nuestros socios en todo el mundo, y las esperanzas y los sueños de una nueva generación, dijo a la tripulación la directora del lanzamiento, Charlie Blackwell Thompson,
justo antes del despegue. Y dijo textualmente también: buena suerte, buen viaje Artemis 2, vamos allá. La tripulación formada por el comandante Reid Wiseman, el copiloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, constituye el equipo lunar más diverso reunido hasta ahora, con la primera mujer, la primera persona racializada y el primer astronauta no estadounidense que viajan a la Luna. A los 5 minutos de vuelo, el comandante Wiseman avistó el objetivo de la misión. Tenemos una preciosa salida de la Luna, vamos directo hacia ella, dijo desde la cápsula. Ahí podemos ver más imágenes de lo espectacular que ha sido este evento en la NASA y las personas claramente entusiasmadas por este gran hito para la historia de el mundo, podría decirlo yo. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados de esta misión que se ha retomado luego de 50 años de este Apolo. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. En el ámbito internacional continuamos y Euronews.com nos dice que Trump promete terminar pronto el trabajo en su ofensiva contra Irán. Aquí tenemos un reporte de Euronews.com que vamos a reproducir en pantalla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció pocos detalles nuevos sobre la guerra en Irán en su primer discurso a la nación desde que el conflicto comenzara a finales de febrero. En su lugar, insistió en que Estados Unidos está cerca de alcanzar sus objetivos en la guerra y afirmó que Irán seguirá enfrentándose a una avalancha de ataques. I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. El presidente trató de tranquilizar a los estadounidenses asegurándoles que la guerra merecía la pena, en un discurso pronunciado en un momento en que se enfrenta a una caída en picado de su índice de popularidad y a una creciente incertidumbre económica tanto en el país como en el extranjero. Trump tampoco ofreció información actualizada sobre las negociaciones con Irán ni sobre su plazo del 6 de abril para la reapertura del estrecho de Hormuz. Por otra parte, el martes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a los medios de comunicación que el hecho de que ambas partes estén en contacto no significa que estén negociando. El petróleo subió más de un 4% y las bolsas asiáticas cayeron tras los comentarios de Trump sobre que Estados Unidos seguirá golpeando duramente a Irán. Poco después del discurso de Trump, Teherán anunció otra oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y las bases estadounidenses en el Golfo, que alcanzaron ciudades israelíes como Tel Aviv y Eilat, así como instalaciones militares estadounidenses en Bahrein y Kuwait. Bien, continuamos con la información internacional aquí en su informativo nacional y esta ya es la última del día de hoy, jueves 2 de abril de 2026. Activistas por los derechos de los animales chocan contra un pesquero frente a las costas de la Antártida. Veamos este reporte final. Un barco operado por la fundación del activista antiballenero Paul Watson colisionó con un arrastrero industrial de krill en aguas de la Antártida. La empresa operadora del buque afectado denunció este miércoles que el bandero estuvo a escasos centímetros de impactar contra el tanque de diésel de la embarcación, el Antarctic Sea, de bandera noruega. Según el comunicado, el incidente puso en grave peligro un hábitat clave para diversas especies de ballenas, focas y aves marinas. Aunque la tripulación multinacional resultó ilesa, la compañía asegura que el personal quedó conmocionado por la maniobra y ya han anunciado que emprenderán todas las acciones legales pertinentes. Esta colisión evidencia la creciente tensión en las aguas del Océano Austral por el futuro del krill antártico. Este pequeño crustáceo no solo es la base de la dieta de las ballenas y un regulador esencial contra el calentamiento global, sino que también es el centro de una industria en auge para la fabricación de suplementos alimenticios y harina de pescado.
Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 a través del canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNPGTV en Facebook, les entregamos la información más relevante de los distintos medios de comunicación. De esta manera estamos culminando. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente feriado. Nos vemos el día lunes con más noticias, más información relevante para ustedes. Que les vaya bonito. Estamos aquí con ustedes nuevamente la próxima semana. Chao, chao.